El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Gracias, Señor. En esta hora declaramos que solo la voz del Espíritu Santo se hace escuchar. Atamos toda palabra de hombre y declaramos, Señor, que tu voz va a ser escuchada por tus hijos. Hemos preparado la tierra de nuestro corazón para que la semilla que allí se plante produzca frutos. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, Señor. Toma tu lugar, por favor. Ayer leíamos pidiendo palabra, por supuesto, para alimentar al pueblo. Sabemos que necesitamos estar alimentados, porque si no estamos bien alimentados no podemos alimentar a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene. Así que, Señor, ¿de qué querés hablarle al pueblo en el día de ayer y en el día de hoy, por supuesto? Y abriendo la palabra junto con mi esposa nos dio el Salmo 89, el Salmo conocido como el Pacto Davídico. Un salmo que fue escrito por uno de los mayores sabios de la época de Salomón. Se llamaba Etán Esraíta. Pero no vamos a hacer una explicación de eso, sino que más bien queremos decirte que comienza este salmo con una tremenda exaltación de las misericordias de Dios. Comienza el salmo y vos lo comenzás a leer y dices, wow, mirá las cosas impresionantes que dice de todo lo que Dios le prometió al siervo David, pactando fidelidad en su palabra, protección, permanencia en el trono, prosperidad, paz y un sinnúmero de bendiciones. Digo, tremendo este salmo, mirá cómo viene la mano. Pero resulta que cuando llegás al verso 37, como de contra un palo, sale este escritor de una manera impresionante. Arranca el versículo 38 hasta el 46 con terribles quejas, aparentes quejas, ¿no? Y yo decía, ¿cómo viene la mano? Con toda una tremenda exaltación impresionante, viene lindísimo el asunto, y tremendas quejas desde el versículo 38 en adelante que nos sorprendieron. Le digo, mira cómo viene, ¿qué es lo que pasó acá? Entonces decimos, daba a entender este salmo, daba a entender que Dios había quebrantado el pacto con David. Porque lo dice ahí, que quebrantaste el pacto con tu siervo. Como que quitó la protección de David, que quitó la protección del Señor al reino de David, que le hizo caer frente a los enemigos, que lo hizo de alguna manera humillarse, que lo avergonzó delante de los enemigos, y un montón de cosas más. Yo digo, ¿pero cómo? Entonces quiere decir que Dios no fue fiel a su palabra. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que Dios es fiel a su palabra? Amén, que es fiel a su palabra. Digan conmigo, Dios siempre cumple su palabra. Voy a decir, pero ¿y entonces por qué pasó lo que pasó? Si Él venía prometiendo un montón de cosas hermosas y de repente viene con tremendas quejas como que ¿qué pasó? Y bueno, sencillamente Dios está cumpliendo lo prometido. Sobre todo en el mismo capítulo, en el verso 31 y 32, dice, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Entonces eso cambia mucho la cosa. El asunto acá es que Dios hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer. ¿Por qué razón? Porque David, Salomón y todos los descendientes reales, de alguna u otra manera, en alguna ocasión, siempre profanaron sus estatutos. De una u otra manera metieron la pata, cometieron errores, hicieron pecado, y por supuesto Dios en su palabra lo había prometido y lo cumplió. O sea que Dios sigue siendo fiel. Digan conmigo, Dios es fiel. Dios es fiel, y la pregunta es, ¿somos nosotros fieles? ¿Somos nosotros fieles? Nuestra fidelidad no es más que una respuesta a la fidelidad de Dios. Si nosotros de alguna manera somos fieles a Dios y somos fieles unos con otros, es porque Dios es fiel, y de alguna manera se transmite la fidelidad de Dios a nuestros corazones. Pero en estos tiempos, queridos, tiempos difíciles, tiempos donde la palabra vale poco, tiempos donde la fidelidad ya no se toma muy en cuenta, que en otro tiempo te daban la mano para hacer un negocio y te decían, es mi palabra, y la fidelidad a eso era impresionante, era una garantía la palabra del hombre, del ser humano. Te daban la mano y te decían, es mi palabra, y quedaba eso como garantía. Hoy por hoy ya no corre eso. No corre más tampoco el tema de la garantía, o en el mundo social la infidelidad matrimonial está por todos lados. Es impresionante cómo los lazos sagrados del matrimonio se rompen como quien se saca una ropa vieja y la cambia, sin ningún problema. En el ámbito eclesiástico, en el ámbito de la iglesia,
Parece mentira que vos podés ver miles de personas que han hecho un pacto solemne para predicar la palabra de verdad, para hacer que todos los demás puedan encontrarse con el Señor. Hoy por hoy no tienen escrúpulos de darse vuelta, se dan vuelta como una media y atacan la palabra y de alguna u otra manera la niegan. Es impresionante. Y ahora, ¿esos son personas que son ajenas a nosotros? De ninguna manera. Porque de alguna u otra manera nosotros también hemos sido infieles a Cristo. De alguna u otra manera nosotros hemos sido infieles a su palabra. Y también hemos sido infieles a las promesas y a los beneficios, los privilegios que Dios nos ha confiado. Y nos preguntamos, ¿será que yo fui infiel en alguna ocasión? No solamente a Dios, a su palabra y a los privilegios, sino de alguna manera infiel a otra persona. Todos. Absolutamente todos de una u otra manera caemos en esto. Pero ¿saben qué? Lo refrescante, lo hermoso, lo lindo, lo que nos apasiona es poder mirar más allá de esta escena, de esta nube que nos está tapando, y de poder ver que sí hay una persona fiel. De poder ver que sí, más allá de todas las cosas, uno es fiel, fiel en todas las cosas y fiel en todo tiempo. Nuestro Dios. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Conoce. La pregunta es, ¿tú conoces? ¿Cuánto conocen a Dios como Dios? Si tú conoces a tu Dios como Dios, conoces a un Dios fiel. Porque la fidelidad del Señor es una cualidad esencial en su ser. No puede estar sin ella, porque Él es fiel. No es que tiene fidelidad, como que la adquirió de otro lugar. No, Él es la fidelidad. Y si nosotros estamos en comunión con el Señor, somos fieles. La Escritura ahí lo habla clarito. Es una cualidad esencial en su propio ser. Sin ella, Dios no sería Dios. Sin fidelidad, Dios no es Dios. Es impresionante. Para Dios, ser infiel es como actuar contra su propia naturaleza. Y actuar contra su propia naturaleza es imposible. La palabra dice en 2 de Timoteo 2:13: si fuéramos infieles, y vaya si somos infieles muchas veces, Él permanece fiel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y mira lo que dice: Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, Él es fiel. No puede ir en contra de eso. No existe para Dios la infidelidad. La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de su ser. La fidelidad en el Señor es algo que ya está implícito en Él. Él es fiel. Él no tiene fidelidad, es fiel. Él no tiene amor, Él es amor. Él no tiene poder, Él es poder. Todo lo que nosotros necesitamos, Él es. Por eso es el gran yo soy. ¿Qué es lo que es para ti? Lo que tú necesitas hoy. No es un gran supermercado cósmico que vos tenés que ir, golpear las puertas, pasar y comprar lo que necesitas. Pero si lo tenés a Él, tenés todo lo que necesitas. Somos más que suficientes, dice la Escritura, teniendo al Señor Jesús con nosotros. Así que si necesitas poder, Él es poder. Necesitas fidelidad, Él es fiel. Necesitas sanidad, Él es tu sanador. Necesitas protección, Él es tu protector. Y algunos dicen: yo necesito trabajo. Él te puede proveer de trabajo, porque Él es. Dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, Él es el dueño de todo. Conoce hasta los pelos de tu cabeza, lo tienes todo contados. Si será grande. Y hoy dijo la pastora: es tan grande Dios, que hasta puede minimizarse hasta el punto de entrar a tu corazón. Si será grande. Y voy a decir: ¿cómo un Dios tan grande me va a mirar a mí que soy nada? Y él te dice: porque soy grande puedo hacerlo. Eso, decirle gracias, Señor. Entonces, Él está, por así decirlo, vestido de esa fidelidad. Está rodeado de esa fidelidad. Es como una caparazón que no podés llegar a Él si no pasás a través de su fidelidad. Dice la Escritura en el mismo Salmo, pero el verso 8, el Salmo 89, dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. La fidelidad de Dios lo rodea. Y si tú tienes a Dios, la fidelidad de Dios también te rodea. Por lo tanto, tú expresas la fidelidad. Así que también dice la Escritura que cuando Dios se encarnó, cuando Jesucristo vino a la tierra, Isaías 11:5 suelta la palabra profética y dice: será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Diga conmigo: Jesús es fiel.
nosotros no somos muy fieles, que se diga. Pero a pesar, dice la Escritura, de nuestra infidelidad en muchos de los casos, Él permanece fiel. Él permanece fiel a su palabra. Es inmutable. La fidelidad del Señor es inmutable. Está por encima de nuestra comprensión finita. Está más allá de nuestra mentalidad limitada. Por así decirlo, está por encima de las nubes. Por eso el mismo Salmo dice allí, mirá lo que dice el 36:5, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Una manera de decir, toda la tierra, toda la creación está cubierta por la fidelidad de Dios. Bien, nadie puede ir en contra de esa fidelidad. Está ahí, fiel. Todo acerca de Dios es grandioso. Todo acerca de Dios es impresionante. Es inmutable, es algo inimaginable, es incomparable, es vasto, incomprensible. Todo lo que se refiere al Señor es impresionantemente grande. ¿Por qué? Porque nuestro Señor nunca olvida, nunca falla. El Señor nunca habla mentiras. El Señor nunca flaquea, nunca falta su palabra, nunca miente. Digan conmigo, ese es mi Dios. Si hay una declaración profética sobre tu vida, el Señor la ha guardado en su corazón y Él la va a cumplir. Si tú tienes una palabra, que todo el mundo creo que tienes una palabra sobre su vida, Él la va a cumplir. A cada compromiso, a cada pacto, inclusive a cada amenaza, si el Señor la ha soltado, Él la va a cumplir. A como dé lugar. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. Cada palabra que Él ha soltado sobre tu vida, Él la va a cumplir. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Por lo tanto, queridos, declarad conmigo esta palabra. Leamos la junta ahí. Dice Lamentaciones 3:22-23. Digan conmigo, nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Digan, grande es tu fidelidad. Es cuestión de confesar. Tú tienes que creer que Dios es fiel porque realmente lo es, pero cuando lo confiesas, lo engrandeces. Y de esa manera glorificamos al Señor. En la Biblia hay pero miles de ilustraciones de la fidelidad de Dios, abundan en las Escrituras. Pero yo te quiero tomar unas pocas de lo que Él habló y de lo que aún estamos cumpliendo. Y tú puedes decir, bueno, pero eso es algo natural, eso ya... No. Él fue el creador, Él lo prometió y Él lo está cumpliendo. Hace más de 4000 años, en el capítulo 8 y verso 22, que no lo tengo escrito por allí, Emanuel, de Génesis, Él dijo, mientras la tierra permanezca, es decir, mientras exista la tierra, siempre va a existir siembra y cosecha, día y noche, frío y calor, invierno y verano. ¿Lo está cumpliendo, sí o no? Ahora estamos pasando por un periodo de frío porque el Señor lo prometió. Y va a venir el verano, va a venir, te guste o no. Va a venir el día o la noche, te guste o no, va a venir. Creas o no creas, quieras o no creas, lo que Él prometió se cumple. Y eso es, te guste o no, va a venir. Lo único que tienes que hacer para forjar una cosecha es sembrar. Y eso lo dejó en nuestros corazones. Pero está a la misma altura del día y la noche, el frío y el calor, el invierno y el verano. La siembra y cosecha es una ley impresionante. A como dé lugar, siempre cosechamos lo que sembramos. Pero también dice la Escritura por allí, en Génesis 15, en el versículo 13 y 14, ahí Dios le dice a Abraham, imagínate que no tenía descendencia, y le dice, tu descendencia morará en tierra ajena. Es lo que le está diciendo. Si será fiel, dice, y será esclava allí. Y también le dice, y en la 4ª generación volverán acá. Y pasaron los siglos, y pasaron los siglos, y pasaron los años. Fatigoso, por cierto, los descendientes de Abraham gemían en medio de los ladrillos de los egipcios. Y se preguntaban, ¿y será que Dios había olvidado su promesa? ¿Ustedes qué piensan? Si será exacto el Señor en el día y en la hora, en el momento que Él dijo, 4 generaciones, 430 años, van a estar mis hijos en tal lugar, y el día que yo decrete van a salir. Mira lo que dice Éxodo 12:41. Él no se olvidó de su promesa. Dice, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ese es nuestro Dios. Cumple
lo que promete. Promete y cumple. Pero lo importante es que en el día que Él designa, en el día que Él siempre llega a tiempo. Nunca llega demasiado temprano ni muy tarde. Somos nosotros los que consideramos que se está demorando. La Escritura dice, algunos lo tienen por tardanza, inclusive a su venida, pero el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo importante acá es que tú confíes en la fidelidad de Dios. Qué difícil se nos hace a veces confiar en la fidelidad de Dios. La Escritura dice a través de Isaías, el Señor dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y pasaron otra vez los siglos, y pasó el tiempo, pero mirá lo que dice la Escritura en Gálatas 4:4. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Dios siempre hace las cosas a su manera y llega en el tiempo justo. Lo prometió cientos de años atrás, pero llegado el momento del cumplimiento, ¡pum!, ahí tienen la promesa cumplida. Si Dios te prometió algo, lo va a cumplir. Pero no te apresures a querer, por así, valga la redundancia, apresurar el tiempo en querer tener lo que Dios todavía no te soltó, porque vas a meter la pata. Espera los tiempos del Señor. Dios es verdad, querido. Su palabra de promesa es segura. En todas sus relaciones, la relación que Él tiene con su iglesia, la relación que Él tiene contigo personalmente, Dios es fiel. En la relación que tiene contigo, Dios es fiel. Se puede confiar en Él de forma segura. Escuchen, nunca nadie confió realmente en Él en vano. Todos los que han confiado en Él recibieron su recompensa. ¿Por qué? ¿Porque tú eres fiel y merecedor de? No, porque Él es fiel. Ahí está codiable decir, Él es fiel para contigo. Ahora, tú necesitas saber de la fidelidad de Dios, que eso es una parte esencial en el carácter divino, y esa es la base que nosotros tenemos en nuestra confianza en Él. Pero una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina, pero una muy distinta es actuar en base a ese conocimiento, en base a ella. Dios nos ha dado muchas y preciosas y grandísimas promesas, dice la palabra. ¿A cuánto le ha dado grandes, preciosas y grandísimas promesas? Claro que sí, pero, y ahí viene el gran pero, la pregunta, ¿realmente estamos contando con el cumplimiento de esas promesas? ¿Realmente la creemos en nuestro corazón que lo que Dios prometió lo va a cumplir en el tiempo que Él designe? ¿Realmente estamos esperando que haga con nosotros aquello que dijo que iba a hacer? ¿O hay duda en nuestro corazón? ¿Estamos nosotros descansando en la seguridad de la palabra que dice allí en Hebreos 10:23, que dice, fiel es el que prometió? ¿Realmente creemos que cuando Dios promete, Él cumple? O sencillamente, sí, yo creo que, pero... Escuchen, hay momentos en la vida en que uno puede dudar. Hay momentos en la vida en que uno dice, ¿será que Dios es realmente fiel como dice? Hay épocas en la vida que no es muy fácil, ni siquiera para la persona más espiritual. Se le complica tanto las cosas que voy a decir, ¿será que Dios es fiel en esto? ¿Saben por qué? Porque la palabra dice que nuestra fe es probada, dolorosamente probada. Por fuego pasa nuestra fe. Y entonces eso hace que nuestros ojos puedan quedarse empañados en lágrimas y no podemos ver la realidad de la fidelidad de Dios. No nos permite ubicar las fortalezas de su amor y nuestros ojos no ven. Digan, nuestros ojos no ven. Porque el dolor es tan grande que nos cega. Nuestros oídos también se pueden tapar, se distraen. Nuestros oídos, como que mucho ruido en el mundo, muchas voces a escuchar. Muchos que vienen bla, 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 bla y bla, 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 por un lado y por otro, que quieren distraerte, y eso hace de que tu corazón también se confunda. Así que no solamente tus ojos que no ven, tus oídos que no oyen, sino que tu corazón se confunde. Hay muchas cosas que nosotros estamos siendo como acosados por el enemigo con los susurros del ateísmo de Satanás y un mundo de cosas que no podemos escuchar claramente los dulces matices de la voz del Señor. Dice que Elías estaba encerradito ahí, pasó tormenta y pasó viento y pasó, pero Dios no estaba en eso. Pero pasó un silbo apacible y Dios estaba allí.
A veces estamos tan afanados en la vida y tan preocupados por el que va a venir que no podemos escuchar la voz de Dios que nos habla dulcemente. Muchas voces escuchamos y nuestro corazón se confunde. Muchos planes deseados se vienen abajo. Muchos planes que teníamos se frustraron. Quizás amigos en quienes confiábamos nos han fallado. Alguien que profesaba ser nuestro hermano en Cristo nos ha traicionado. La persona amada rompió el pacto conmigo. Traiciones, desengaños, abandonos, ofensas, maldiciones, desempleo, pobreza. Hay innumerables cosas que pasan en nuestra vida que quedamos pasmados. Tratamos de ser fieles a Dios, pero hay como una nube oscura que se levanta con tantos problemas que parece que lo oculta de nosotros. Pero si vos estás pasando por un problema donde no tenés luz, mirá lo que dice Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Estás pensando de que Dios está un poco lejano porque la situación que estás viviendo es demasiado apremiante? ¿Se te ha nublado la vista porque tus lágrimas están por encima y te parece que ves a Dios demasiado lejos? Dice la Escritura y te aconseja el Espíritu Santo, aún así confía en la fidelidad de Dios. Apóyate en tu Dios. Digan conmigo, me voy a apoyar en Dios. Confía en Él cuando tengas esa tentación de dudar acerca de su fidelidad, porque no estás entendiendo su actuar, porque no ves muy bien hacia adelante a dónde se dirige esa obra extraña que hace el Señor, porque dice la Escritura de que Él obra de una manera muy extraña y no logras captar el propósito de lo que está pasando. Dice acá, solo confía en Dios y espera en Él. No podemos confiar en nuestros amigotes. No podemos confiar, dice la Escritura, en nuestra propia prudencia. Confía en Dios y Él hará. Muchas veces no entendemos ahora. Cuando estamos pasando por una circunstancia no lo entendemos, pero lo vamos a entender después. Jesucristo dice en Juan 13:7, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Codearlo y decirle, confía en Dios, ya lo vas a entender. Así que lo que pase de aquí en más, lo que vaya a pasar, va a demostrar que Dios nunca te ha abandonado, nunca te ha engañado. Digan, Dios es fiel. Pero Él espera el momento justo, queridos. El momento justo, Él sabe. Dice la Escritura en Isaías 30:18, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Él sabe el momento en que va a tener piedad para contigo. Mira por qué. Por lo tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Cuando Él tiene misericordia de ti, tú lo vas a exaltar, porque viste que el Señor nunca te mintió. Dice la Escritura, bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Cuántos confían en Él? Eres bienaventurado, feliz, dichoso. Dios no solo nos ha dicho lo mejor, sino que no nos ha ocultado lo peor. Es un Dios que nos muestra las cosas lindas que puede venir como consecuencia de la fidelidad de Él, pero también nos muestra las consecuencias negativas que tenemos por no obedecerle. No nos oculta lo peor. Él ha descrito fielmente la ruina que ha causado la caída de Adán. Lo describió fielmente. Él ha diagnosticado fielmente la terrible condición que el pecado ha producido. Él hizo conocer fielmente que no hay acuerdo ni tranza con el pecado. Dios no tranza con el pecado y que Él lo va a castigar. Él no está diciendo, yo no sabía que Dios castigaba el pecado. No. Él lo dejó bien clarito. Le erraste, ¡pum! ¿Pero por qué razón? Por su fidelidad, por amor a ti. Él nos ha advertido fielmente que Él es fuego consumidor. Eso es lo que dice en Hebreos 12:29. O sea, Dios es fiel en todos los sentidos y en cada área de nuestra vida, para bien o para algo que no queremos. Pero Él tiene que ser fiel porque es su naturaleza. Así que no solo te dice lo mejor, sino que no te oculta lo peor. Te dice lo que va a suceder, sea bueno o sea malo. Él es fiel hasta para disciplinar
a su pueblo. Diga conmigo, yo soy su pueblo. Si vos sos pueblo del Señor y Él te va a disciplinar. Pero ¿será que lo hace porque nada, porque es un Dios? No, lo hace por amor. Él no es menos fiel en lo que retiene que en lo que da. Él es fiel en todas las áreas de tu vida. Él es fiel para permitir tristeza como para dar alegría. La fidelidad de Dios es una verdad para ser confesada por nosotros. Cuando decimos Dios es fiel, pero no solamente de la boca para afuera, queridos. La fidelidad de Dios debe ser confesada desde el corazón. No solamente cuando nos sentimos cómodos, no solamente cuando estamos bendecidos, no solamente cuando recibimos de la promesa y decimos, Dios es fiel, sino cuando estamos esperando, cuando estamos en una situación apremiante, cuando estamos por una circunstancia adversa, de declarar que Dios es fiel. Y cuando tú lo declaras, eso llena el corazón del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Dios nos golpea muchas veces con la vara de la disciplina, es la fidelidad de Él la que ejerce esa disciplina. Y reconocer eso significa que nosotros nos humillamos ante Él, nos doblegamos ante Él, reconocemos que merecemos su corrección. ¿Cuántos reconocen que merecemos la corrección del Señor? Cuando metemos es bueno, porque lo hace por amor. Pero ¿cuántos de nosotros le agradecemos esa corrección? Así que cuando nosotros recibimos corrección del Señor, debemos alegrarnos y darle gracias, porque todo me ayuda bien, porque conozco el propósito por el cual fui llamado. Dios nunca aflige sin una razón. Dios nunca aflige sin un propósito. Digan conmigo, Dios nunca aflige sin una razón. Eso es. Dice el Salmo 119:75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios no solo es fiel a pesar de las aflicciones, sino que Él es fiel en permitir esas aflicciones. La Escritura dice, el Salmo 89, el mismo que venimos estudiando, 32 y 33, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Digan, Dios es fiel en glorificar a su pueblo. Hasta en eso, mira, nosotros no merecemos nada. ¿O quién de nosotros merecemos ser llamados por Dios, ser glorificados por Dios? Que Dios nos glorifique es muy grande. Pero la Escritura dice en 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero también dice que a los que llamó, Él también glorificó. Romanos 8:30. Así que codearlo y decirle, si te llamó, te glorificó. Pero tú tienes que creerlo, tienes que saber que ese llamamiento vino de parte del Señor y que tú ya estás glorificado en el mundo espiritual. Y hay infinidades de referencias bíblicas de la fidelidad de Dios que, por supuesto, por motivo de tiempo no lo vamos a tocar. Así que, amados, estar llenos de inquietudes, estar llenos de ansiedades, de ver nuestra situación futura con un oscuro presentimiento y anticipar el mañana con triste ansiedad, es reflejar es como reflexionar muy poco sobre la fidelidad de Dios. Confía, no te preocupes por el mañana, planifica sí con Él, pero no te afanes. El que te ha cuidado a través de todos los años no te abandonará en tu vejez. El que ha escuchado tus oraciones en el pasado no se va a rehusar a suplir tus necesidades del tiempo presente. Sigue confiando en el Señor, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. El Señor sabe y conoce cada una de tus necesidades. Dice la Escritura de que Él ya, antes de que tú enuncies una palabra, antes de que hables acerca de pedirle algo, Él ya sabe lo que le vas a pedir, pero dice que es necesario que se lo pidas. Antes que se lo pidas, Él ya sabe, pero tienes que pedírsela. Y el Señor quiere que tú se lo pidas. El Señor conoce nuestras necesidades. Y cuando nosotros conocemos esta verdad, eso nos libra de nuestras quejas, que muchas veces son petulantes.
Ay, Señor, ¿y por qué? Y pedimos explicación. Mirá, somos tan sinvergüenza que hasta les pedimos explicación a Dios, que me explique a Dios por qué estoy pasando esta situación. Y luego la disfrazamos de espiritualidad diciendo, es que yo quiero aprender de lo que estoy pasando para... A Dios se lo respeta, porque Él está en cada momento de tu vida, en todo lugar, estés donde estés, haciendo lo bueno o haciendo lo malo, pensando lo bueno o pensando lo malo. Él te está escudriñando. Pero es tan fiel, dice que yo no quiero que ninguno perezca, que Él pasa por encima de esas cosas que tú hiciste, que tú pensaste, que tú insinuaste y que tú hablaste. Cuando te arrepientes, Él te abraza de la misma manera. Ese es nuestro Dios, bueno y fiel. Digan, Dios es bueno y fiel. Entonces, alaba al Señor por su fidelidad siempre. Dios siempre te protegerá. Dios siempre te cuidará, te empoderará, te prosperará, te sanará y te libertará, porque tú eres parte de su pueblo. Y eso lo hace como consecuencia de su fidelidad. Tú eres parte de su pueblo. Decile, tú eres parte de su pueblo. Tú eres parte de su pueblo. Entonces, yo quiero leerte un discurso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, donde declara los movimientos de Dios a favor de su pueblo. Como a pesar de ver todo oscuro y de dónde nacieron, de dónde surgieron, aún así Dios fue fiel y les dio la victoria. Si Él le dio la victoria de esta manera al pueblo de Israel, también lo va a hacer contigo, porque tú eres su pueblo. Así que escucha con atención, te lo voy a leer así rapidito para terminar. Estamos bien en la hora. Dice, hace solo 70 años, está hablando el ministro israelí, los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Hace 60 años no teníamos país, ningún ejército. 7 países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño estado judío apenas unas horas después de su creación. Nosotros éramos solo 650 judíos contra el resto del mundo árabe. Ningún FIB, es decir, ejército de defensa israelí, ninguna fuerza aérea de gran alcance, solo personas valientes con ningún lugar para ir. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita nos atacaron al mismo tiempo. El país que las Naciones Unidas nos dieron era un 65% de desierto. El país estaba en medio de la nada. Hace 35 años luchamos contra los 3 ejércitos más poderosos del Oriente Medio y los vencimos. Sí, los vencimos en solo 6 días. Nosotros luchamos contra varias coaliciones de países árabes que poseen los ejércitos modernos y muchos más armas, y siempre los derrotamos. Hoy tenemos un país, un ejército, una poderosa fuerza aérea, una economía de estado de la técnica que exporta millones de dólares. Intel, Microsoft, IBM desarrollan productos en casa. Nuestros médicos reciben premios Nobel por investigaciones médicas. Hemos hecho del desierto un jardín, el desierto ha florecido y vendemos naranjas, vendemos flores y vegetales a todo el mundo. Israel envió sus propios satélites al espacio, 3 satélites al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar en el mismo ranking que Estados Unidos, que tiene 250 millones de habitantes, Rusia con 200 millones, China que tiene 1.300 millones de habitantes, Europa, Francia, Gran Bretaña, Alemania con 350 millones de habitantes, uno de los pocos países que ha enviado objetos al espacio. Israel ahora es parte de la familia de las potencias nucleares, con Estados Unidos, China, Pakistán, India, Francia y Gran Bretaña. Nunca admitimos oficialmente, pero todos lo saben, que solo hace 60 años fuimos llevados avergonzados, sin esperanza, para morir en el desierto. Nosotros partimos de las ruinas humeantes de Europa para ganar nuestras guerras aquí con menos que nada. Nosotros construimos nuestro pequeño imperio de la nada. ¿Quién es Hamas para asustarnos? Usted me hace reír. La Pascua fue celebrada, no olvidemos lo que eso significa.
Nosotros sobrevivimos a Faraón, nosotros sobrevivimos a los griegos, sobrevivimos a los romanos, a la Inquisición de España, a los pogroms de Rusia, sobrevivimos a Hitler, a los alemanes, al Holocausto, a los ejércitos de 7 países árabes, sobrevivimos a Saddam. Continuaremos en sobrevivir a los enemigos presentes hoy también. Piense en cualquier momento en la historia humana, piense en eso. Para el pueblo judío, la situación nunca ha estado mejor. Entonces, vamos a enfrentar al mundo. Recuerde, todas las naciones o culturas que una vez intentaron destruirnos, ya no existen hoy, mientras nosotros todavía vivimos. Los egipcios, los griegos, Alejandro de Macedonia, el Tercer Reich, y mírenos a nosotros, la nación de la Biblia, los esclavos de Egipto. Todos estamos aquí y hablamos el mismo idioma, antes y ahora. Los árabes no lo saben, pero deben aprender que hay un Dios. Y mientras conservemos nuestra identidad, sobreviviremos. Entonces, perdónenme por no preocuparnos, perdónennos por no llorar, perdónennos por no tener miedo. Solo lloramos nuestras muertes, mientras otros se regocijan en derramar nuestra sangre. Es por eso que vamos a vencer hasta el final. Y termina tomando ocasión del Salmo 121, los primeros 2 versículos, dice: levanto mis ojos a los montes y pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? El socorro vendrá de mi Señor, el Creador de los cielos y de la tierra. Yo que vos le doy un aplauso al Señor, lo que convirtió el desierto en un jardín, es el mismo Dios que te bendice a ti. Por eso yo declaro en el nombre de Jesús que la fidelidad de Dios es tan grande que te va a levantar, que te va a sacar de tu desierto y te va a plantar en un jardín. Declaro que el Edén viene para tu vida. ¿Por qué razón? Porque tú crees que Dios es fiel y proclamas desde el corazón la fidelidad de Dios. Dios es fiel, queridos. Dios es fiel. Nosotros no lo somos, pero Él permanece fiel. Su amor es tan grande por ti, que murió por ti y te ama como si no hubiera nadie más a quien amar. Dios te ama tanto y de tal manera, como si no hubiera otra persona. Te ama tal como eres, pero te ama tanto, tanto, que no te quiere dejar como estás. Por eso vamos a declarar y proclamar la fidelidad de Dios. Y vamos a declarar que la fidelidad de Dios es grande, pero que salga de nuestro corazón. Ponete de pie, por favor, y vamos a adorar al Rey. Y vamos a decirle: tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, pero que salga de tu corazón. Proclamamos tu fidelidad, Señor. Declaramos al universo todo que tú eres fiel, que has soltado la palabra y esa palabra tiene cumplimiento en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi barrio, en mi nación. Y hemos sido llamados para ser glorificados por ti. Cada uno de nosotros tenemos un llamado santo. Por cuanto acudimos a ese llamado, nos volvimos escogidos. Y dice tu palabra que a causa de los escogidos tú mantienes el mundo. Señor, sí será importante que declaremos y proclamemos tu fidelidad, porque realmente necesitamos saber fehacientemente que a pesar de nuestra infidelidad y a pesar de las cosas malas que pensamos, que decimos y que hacemos, cuando venimos arrepentidos por medio de la convicción de tu Espíritu Santo, venimos a ti, tú nos abres los brazos y en tu fidelidad nos perdonas. Señor, gracias porque la palabra que has soltado sobre cada uno, como tú eres fiel a tu palabra, la vas a cumplir en el tiempo que tú dispongas. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti de tal manera que podamos estar tranquilos en la vida, esperando, sabiendo que tenemos que hacer lo que tú nos mandas a hacer, pero no hacer más de lo que tú nos mandas. Porque muchas veces, Señor, nos enfrascamos en las vicisitudes de la vida y nos envolvemos, Señor, en tantas cosas que nos olvidamos de lo fundamental, de lo primordial, que es declarar tu fidelidad todos los días. Tu palabra dice que tu misericordia es renovada cada mañana y que tu fidelidad es eterna para nosotros. Gracias, Dios fiel, porque tu Hijo amado, Señor, tiene ese sello y en sus muslos está escrito que es fiel y verdadero. Gracias, papá.
Te damos gracias, te tomamos a ti, tomamos la palabra y dejamos que esa fidelidad nos inunde para que nosotros podamos ser fieles a ti y ser fiel también a las personas, ser fiel a los pactos y cumplir con cada una de las ordenanzas que tú nos has mandado. De esa manera, Señor, tú eres engrandecido. No solamente cuando te decimos gracias porque estamos recibiendo bendición, sino que te estamos diciendo gracias por tu fidelidad aun cuando estamos pasando por adversidad. Por eso, Padre, engrandécete ahora y escucha la voz de tus hijos que te dicen gracias. Gracias a pesar de la situación. Gracias a pesar de todos los problemas que tengo que enfrentar, porque sé que tú estás al control de todo. Aún permaneces en tu trono. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre y para tu gloria decimos amén y amén. Dale el aplauso al Señor. Grande el aplauso por la fidelidad del Rey. Gracias, papito amado. Dios es bueno. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.